y con Daniel Menéndez vamos a seguir hablando, por supuesto, esto vamos a seguir recorriendo la Villa 31, pero ahora nos vamos al ámbito internacional. Está ya con nosotros Inés Capdevila y vamos a hablar específicamente de América Latina y el avance del virus en América Latina. Bienvenida, Inés. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo ha avanzado el virus en los diferentes países de América Latina? Pensando en Argentina y obviamente en nuestros países vecinos. Obviamente que muy similarmente a lo que sucede en los otros continentes, el virus tiene un avance dispar en la región. Ya a nivel regional tenemos 100.000 casos de contagio, obviamente encabezados por Brasil, que tiene 40.000, 41.000, y después se van dividiendo alrededor de los países. Ahora, tenés países que toda la situación está dada por cómo reaccionaron y cuándo reaccionaron al avance del virus. A simple vista, ahora lo vamos a ir viendo a uno, los más complicados son los que o más tardaron o más vueltas dieron para llegar a una cuarentena transversal y obligatoria, y los que menos han sufrido hasta ahora son los que más tempranamente impusieron la cuarentena. Si lo querés lo revisamos. Dale, vamos a comenzar con Brasil. Bueno, Brasil... El ejemplo a no seguir, claramente, ¿no? Bueno, depende a quién te estés, a quién mires. Porque si vos seguís al presidente de Brasil, a Jair Bolsonaro, muy probablemente digas, este señor está gestionando pésimamente mal la crisis del coronavirus. Si bajás un nivel a nivel de los estados, ahí te vas a encontrar con otra situación. Por ejemplo, es muy disímil la situación de Río de Janeiro y San Pablo la cuarentena en sí es obligatoria, es muy rígida y estricta y ha sido prolongada, de las imposiciones que tiene el gobierno federal para con todo el territorio. Entonces ahí se replica un poco lo que pasa en Brasil, se replica en México y ya lo vimos en otras ocasiones en Estados Unidos. Claro. El presidente con sus actitudes y con sus políticas muy variables, te diría sin un eje central muy fijo, ha cambiado mucho y la gran operación respecto al coronavirus recae en los gobernadores que se enfrenten políticamente al presidente. Es una situación muy similar en los tres países, en Estados Unidos, México y Brasil. Y en los tres países se reproduce... Se ven los resultados, se ven los números, exactamente. Si vemos Brasil, 41.000 muertos, 41.000 casos, 2.588 muertos. Y los muertos ya están por encima, muy por encima de 100 al día. Están focalizados en 4 o 5 estados. 2 de ellos tienen muchos recursos para combatirlos, que son el estado de Sao Paulo, que es una población similar a la Argentina, y el estado de Río, son 2 de los estados más ricos de Brasil. Pero tenés Ceará y el estado de Amazonia, que son los otros 2 estados muy golpeados por el coronavirus, que no tienen tantos recursos. La población tiene otro tipo de estructura demográfica y ahí el peligro y el sistema sanitario es muy débil ahí, ¿no? Exactamente, y la amenaza es enorme. Y ahí tenés también, ahí entra muy en conflicto la política nacional con la política regional. Segundo país, vayamos a México, que se replica un poco la situación. Sí. López Obrador entró tarde al coronavirus, le costó mucho aceptar que era una amenaza palpable sobre el México, como lo es sobre el resto del mundo. De hecho, daba mensajes exactamente en otro sentido, ¿no? Exactamente. Le costó 2 semanas y esas 2 semanas fue curioso porque los propios mexicanos tomaban medidas que el gobierno evitaba tomar. Por ejemplo, quedarse en su casa. Claro. Nunca llamó en esas 2 semanas iniciales. Pero por motus propio. Exacto, digo, no por pero después la gobierno. realidad lo abrazó a López Obrador y empezó a cambiar su actitud. Pero el gobierno mexicano a nivel nacional no ha impuesto una cuarentena obligatoria, es voluntaria. Así como ¿Todavía? Exacto. Y hoy, que es un día muy importante en la lucha contra el coronavirus, porque hoy el gobierno anunció que muy probablemente México inicia la fase 3, que es la fase más peligrosa, en la que más muertos y contagios se van a ver, siguen sin imponer restricciones muy estrictas sobre la movilidad. Sí lo hacen los gobernadores. Claro. El foco, obviamente, es la Ciudad de México, el segundo foco, el Estado de México. Pero tenés otros focos que son siempre algunos países, algunas regiones muy pobres, que es en este caso Baja California, que es un estado con menos recursos. Y que está muy complicado. Exacto, muy complicado. Y eso se replica en México, en Brasil y Estados Unidos. Pero vayamos a estados que, curiosamente, a naciones que reaccionaron temprano, pero aún así el virus los atacó con mucha fuerza. ¿Es el caso de Perú? Perú y Ecuador. Mirá, ¿ambos reaccionaron temprano? Ambos reaccionaron antes que nosotros. Mirá. Sí, una semana antes que nosotros.
Perú sobre todo. Y es estrictísima. En Perú hay toque de queda, por ejemplo, durante la noche. Pero los números son muchísimo más Mirá altos. los números de claro. Perú, 16.000 casos de contagio y 445 muertos. Y eso ellos lo explican porque dicen, no hay un registro de la gravedad del virus, por lo tanto no hay un cumplimiento completo Sí. de la cuarentena. Pero eso pasa en todos los países, convengamos, lo Claro. vemos también acá en Argentina totalmente. progresivamente a medida que pasan Sí. las semanas. Y lo mismo en Ecuador. Te voy a tirar un dato que a mí me impresionó personalmente muchísimo de Ecuador. Ayer, en la provincia de Guayas, que es su central, digamos, su capital es Guayaquil, tuvieron que imponer precios máximos a los ataúdes. Precios máximos a los Exacto. ataúdes. Está la demanda de ataúdes que empezó a dispararse el precio del ataúd y por lo tanto le tuvieron que Qué imponer un terrible. precio de $150 por ataúd. Ellos están dolarizados, su economía está dolarizada. $150 por ataúd y precio máximo también a los funerales y cremación. Es increíble. Es increíble. Hemos visto imágenes En ese terribles dato en se Guayaquil, resume ¿no? la tragedia de Ecuador. ¿Y cuál Claro. es la tragedia de Ecuador? Te diría que hoy es una triple tragedia. Primero Guayaquil, Sí. que se cree que hay por lo menos 3.000 muertos más de lo que ya está denunciando. 3.000 más de los que se anuncian, los que se Exactamente. dicen. Exacto. Hemos visto imágenes de cuerpos en la calle que Bueno, dejaban, ¿no? ahí tenés la Sí. primera tragedia. La segunda tragedia son los vaivenes de los gobiernos. En particular, el de Guayaquil, que le costó un poquito, a muy como Bolsonaro y López Obrador, Sí. a la alcaldesa Cintia Letieri, le encontró un poquito encontrar verdaderamente el significado de lo que era el coronavirus. Y se retardó un poco la puesta en marcha de medidas muy estrictas. Sí. Eso sucedió en Guayaquil, ya hemos sido todos testigos de las dramáticas imágenes que provienen de ahí Sí. y del número de muertos. Hay otra tragedia que le toca a Ecuador y que nos toca a todos, que es la económica. Claro. Se derrumbó el precio del petróleo ayer. Sí. Es uno de los Como nunca grandes histórico, ingresos. sí. Ecuador ya está en una situación frágil económica, muy similar a la Argentina, muy endeudado. Claro, pero su materia prima es el petróleo, ¿no? Su No como aquí. commodity es La el soja, petróleo. claro, el trigo. Está golpeado por todos lados. Yo te diría que está en una situación desesperante Ecuador. Ese Terrible. es el panorama de los países críticos. Pero como todo en el coronavirus, Sí. también hay una cara no tan oscura. Y vamos a ir a ver a los países A ver. más aliviados, que curiosamente también reaccionaron temprano. Estamos nosotros. Muy Esa es bien. la buena Aquí está noticia. Argentina. Esa es la buena, ¿no? La gran noticia, tal cual. Exactamente. Y acá vas a tener todo como si querés tocamos un poquito el tema de los tests que ya venimos Sí. hablando, que es un tema central en América Latina. ¿Por qué? ¿Qué te da el test? La capacidad de tener una política pública que responda Sí. a un diagnóstico Exacto. certero, ¿no? De cuántos contagiados tenés, cómo se ha transferido a sus contactos, etcétera. En América Latina, incluso con Chile, que tiene Sí. ya 10 veces más que Argentina, unos 5.000 por millón de habitantes, 5.000 test por millón. Nosotros es recién nos lo baja. decía Omar Suet, tenemos 500 y pico y por, Chile cuestión, tiene 10 por veces millón de más que habitantes. nosotros, sí. 5.000. Esa es una cantidad baja. Si vos vas a Europa, vas a Corea del Sur, hay países que están por encima de 10.000. Claro. Y Estados Unidos también. Obviamente, Bueno, igualmente el número de Estados Unidos. Bueno, pero el Tiene número que de ver con- contagiados claro, tiene que ver con con eso. la El cantidad de número de test. muertos son dos números Sí. diferentes, también indican diferentes etapas de la pandemia. Pero ¿por qué nosotros en América Latina nos fijamos tanto en los muertos? Porque los muertos es un número certero. Claro. No así el de los Contagiados. contagiados. Es más certero que el de los contagiados. Después pasa lo que sucedió en China, que Sí. tienen que blanquear 1.500 muertos Sí. más. Y lo que probablemente suceda en Ecuador. Los más aliviados, todos ellos, te diría un espectro de test, o sea que no viene de ahí. ¿De dónde podés decir que viene este bajo número de contagios? Probablemente de las cuarentenas tempranas. Anticipadas. Todos reaccionaron más o menos en Bien. la misma semana, mitad de marzo, más o menos por ahí. Chile, Sobre todo- Colombia, Paraguay, Argentina Sí, y Colombia Uruguay. fue el que más tarde reaccionó. Sí. Uruguay es el único que no tiene la cuarentena completa y No. Mm. obligatoria. Tiene una cuarentena un poquito más relajada, hay una especie de cumplimiento voluntario, pero en el resto es obligatoria. En Chile, desde ayer, están empezando a levantarla lentamente, habilitando ciertos sectores productivos. Ya la semana pasada dijimos que es una cuarentena dinámica porque se va levantando y Claro, aplicando inteligente, en ¿no? Lo función explicabas muy bien, exacto sí. del número de casos de cada lugar. Pero en todos ves una baja cantidad de muertos. Sí. Eso es porque esto también la cuarentena temprana, dos cosas te permite. Aislar, Sí, fundamental. cortarle la circulación al Tal cual. virus, o sea,
tapas la autopista del virus, Sí. pero por otro lado le das tiempo al sistema sanitario a prepararse. a prepararse. Sí. Y vos vas a todos estos países y lo que las autoridades están diciendo, las autoridades Sí. sanitarias, es que los hospitales no están colapsados. A diferentes grados, ¿no? En algunos tenés el 30% de las terapias intensivas cubiertas, en otros incluso menor, pero no estás colapsado. Nosotros tenemos el 50%, lo dijo Ginés González García. Exactamente. Y en Chile es 30 y algo. En todos es muy baja la capacidad de ocupación del sistema sanitario Sí. hoy. Hay Hoy. que ver cómo sigue. Sí, yo cómo hablaba se del levanta el 50% en Argentina es de las terapias intensivas. Terapias intensivas. Del sistema de salud el 35%, dijo González Exactamente, García. y creo que es terapias intensivas públicas, no están contabilizando las privadas ahí también. Es un dato que a chequear. Esta cuestión de hospitales Sí. todavía alivianados no está presente en los países complicados. Claro. En todos encontrás situaciones de guerra en las terapias intensivas, que es lo que nos acostumbramos a ver en Europa. Y vamos a ir terminando Sí. con las incógnitas. A ver. Elio. Y acá vamos de Los nuevo. signos de pregunta. Exacto. Lo brumoso de las cifras en general de América Latina, pero en particular de 3 países. Venezuela y Nicaragua, ambas gobernadas por una crisis política y económica sideral muy profunda, países divididos, con gobiernos que les cuesta mucho aceptar lo que sucede. Sí. Y ambos tienen políticas diferentes. Después entramos en eso. Muy pocos casos, muy pocos muertos. Entonces, es decir, 2 en Nicaragua, mira. en Nicaragua, por ejemplo, no hay ningún tipo de cuarentena. La gente pudo la semana pasada, hace 10 días, salir a las celebraciones de Semana Santa. Incluso cuando el propio Papa quería disuadir a los fieles católicos de que lo Igualmente hicieran, salió. Igualmente salieron, alentadas por el propio gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos dicen, acá no llegó, no hace falta tomar políticas. En Venezuela, Sí. y ahí también hay una razón política. En Venezuela sí hay cuarentena. ¿Por qué? Porque Maduro dice, se me mueren El sistema sanitario, todos olvídate. los venezolanos, mi gobierno colapsa. Sí, claro. También cree el gobierno de Maduro que es una excelente oportunidad para completamente arrinconar a Guaidó. ¿Cómo? Sacándolo de la cancha. Guaidó perdió muchísima visibilidad con la crisis del coronavirus. Entonces también la batalla política se va filtrando. Claro. Y se va jugando la al mismo batalla tiempo. sanitaria. Claro. Pero vos crees esos números, es muy difícil. No. Porque ya el sistema sanitario, ya los números de los quirófanos desvencijados, de la falta de insumos, de la fuga de Es médicos imposible a crear un otros número países. oficial en Exactamente. Venezuela. Entonces cuesta. Imposible. Y finalmente Haití, el país, uno de los países más pobres del mundo, que tenga 57 casos y 3 muertos suena absolutamente curioso porque es uno de los países con mayor grado de hacinamiento también. Claro. Y recordemos que el hacinamiento es uno de los grandes aliados del avance del coronavirus. Es uno de los grandes aliados del avance del coronavirus. Mientras más hacinados estén, es muy probable que haya estragos del coronavirus. Y ese es un tema para toda América Latina y para África también en particular. Es un tema que la OMS y la ONU están llamando mucho la atención. El nivel de hacinamiento de América Latina, en América Latina, 120 millones de personas, somos 620 aproximadamente, 120 millones de personas viven en, como veíamos, la Villa 31 u otros tipos de hacinamiento en todos los países. 120 millones. 120 millones de personas. Entonces ese es un tema que le pone un paréntesis o una nota muy grande al pie a los números de América Latina, porque ahí también las cifras son bien brumosas. Bueno, siempre interesantes tus análisis. Gracias. Muchísimas gracias, Cine. Un placer. Momento de ir a una pausa en La Nación PM. Quédate ahí porque a la vuelta estaremos